En el episodio número 20 de nuestro curso de CSS avanzado vamos a tocar el tema del before y el after. Perfecto, vamos a continuar nuevamente con nuestro curso de CSS avanzado. Soy Jack Lyon y hoy vamos a tocar un tema sumamente importante con relación a los pseudoelementos, que en este caso sería before y after. Pero antes recuerda que es muy importante que te suscribas al canal, activa la campanita para estar al tanto de los demás episodios de este curso y otros que están por venir. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Muy bien, ¿y a qué nos vamos a referir con before y after? Vale la pena mencionar que estas dos palabras en realidad son pseudoelementos. Los pseudoelementos en CSS permiten insertar contenido en una página, ojo, sin la necesidad de que sea en el código HTML. Recordemos que para poder trabajar una página web vamos a depender tanto de HTML y CSS. Pero hay una característica esencial. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hacer algo diferente, incluir código, yo podría hacerlo con CSS, pero para hacer ciertas acciones yo necesito llamar a los pseudoelementos. Muy bien, entonces eso para darte un pequeño preámbulo a qué es before y qué es after, que en realidad son pseudoelementos. Si bien este tema ya lo habíamos visto en anteriores episodios porque lo hemos utilizado en algunos ejemplos, en este episodio vamos a tocar con mayor detalle el por qué debo utilizar un before y un after en algunas circunstancias. Pero en grandes rasgos, como notaste, es para utilizarlos cuando no tengo la necesidad de generar código HTML. Y esto prácticamente cómo funciona. Un poquito más técnicos sería algo así como desear que el contenido que estemos generando esté antes que el contenido del elemento en sí, y esto más o menos nos ayuda para el posicionamiento. Tocando este punto con mayor detalle, el after es un contenido que también está después en el orden de origen, ¿ok? Por lo que se coloca por encima de before, si se apila uno encima del otro de forma natural. En síntesis quiere decir que si yo voy a utilizar after y before, lo primero que tengo que utilizar es before y luego after. Recordemos que after quiere decir después y before antes. Entonces tiene sentido para poder generar alguna acción precisamente en el código CSS. Pero hay un detalle muy importante. Por ejemplo, en estos dos conceptos estamos manejando la palabra contenido. ¿Ok? Y recordemos que contenido, generalmente en código CSS cuando manejo el tema de before y after, los represento mediante la palabra content. ¿Ok? Algo que también habíamos visto en anteriores episodios. Pero ¿a qué nos referimos con el content? Si bien significa el contenido, vale la pena mencionar que el contenido tiene diferentes valores. Por ejemplo, acá yo tengo una lista de 3 elementos que son realmente los que más vamos a utilizar. Hay algunos adicionales, pero creo que estos son los más importantes. Cuando el content tiene un URL que previamente se refiere a una ruta con una imagen. Si bien puedo utilizar el contenido para traer imágenes, eso también lo puedo llevar para hacer algunos degradados. Algo que es muy útil con relación al before y el after es el content, pero con comillas vacías. Recordemos que cuando yo lo escribo de esta manera, lo vamos a utilizar para borrar e insertar imágenes como imágenes de fondo. Y esto es muy útil cuando yo quiero generar este tipo de acción. Y como se mencionó, es lo que más vamos a utilizar el before y el after con esta condición. Algo un poquito más avanzado, ¿ok? Y nada común, es que el content esté acompañado de un counter con un LI. Con esto lo que yo voy a hacer es generar listas hasta que aparezca el marcador. Vale la pena mencionar que los pseudoelementos no simplemente son before y after. En realidad hay una lista con varios términos, pero en realidad los que realmente ayudan bastante es after y before para este tipo de circunstancias. Bien, ya para terminar esta parte teórica,
es bueno conocer la sintaxis, el nombre del selector, estos dos puntos que hace alusión a los pseudoelementos y el nombre del pseudoelemento. E internamente tenemos las propiedades que formarán parte de esta acción. Y bien, ya hemos visto la parte teórica de los pseudoelementos, en específico con el after y el before. Ahora vamos a pasar a la parte práctica para comprenderlo con mayor detalle. Bien, vamos a irnos a HTML. Dentro del body vamos a generar dos párrafos. Y en realidad en el primer párrafo vamos a llenarlo de algunos titulares que simplemente los voy a identificar mediante una spa. Por ejemplo, acá yo voy a poner Jog Lion. Muy bien. Voy a generar acá otro spa. Voy a poner, por ejemplo, videos. Y puedes poner lo que se te venga en mente. En este caso, con 3 spa será más que suficiente. Muy bien. Vamos a generar acá, para que lo veas mejor, voy a subir esto. Y voy a generar otro párrafo, pero esta vez con texto falso. Muy bien. De hecho, para hacerlo más interesante, vamos a generar una etiqueta de enlace. ¿Ok? Y de hecho también lo voy a identificar mediante una clase. Por ejemplo, esta etiqueta de enlace que sirva como una especie de botón. Yo lo voy a llamar click. ¿Ok? Como referencia, yo voy a poner acá, ingresa aquí. Muy bien. Perfecto. Yo tengo acá un párrafo, o en realidad dos, con diferente contenido. Ahora, para variar un poquito, voy a copiar esto y lo voy a pegar, ¿qué te parece? 2 veces. Eso más que todo para tener mayor contenido. Muy bien, lo voy a dejar así. Y nos vamos a ir directamente al código CSS. Perfecto, ya vamos a ingresar a la parte de los pseudoelementos. Recuerda que para utilizar un pseudoelemento, obviamente debe tener un nombre de los que tengo acá. Y para indicar que estoy utilizando ese tipo de propiedad, 2 puntos y el nombre del selector. Y obviamente las propiedades que quieres añadir a este tipo de pseudoelemento con su selector. Muy bien, antes de comenzar con el after y el before, por ejemplo, podría mencionar algunos que ya están acá. Los más comunes serían first letter y first line. Voy a comenzar con letter. Recordemos que necesito llamar al selector por su nombre. En este caso, párrafo. Entonces lo voy a llamar de esta manera. 2 puntos. Y acá el nombre del pseudoelemento. Voy a comenzar con first letter. Entonces acá voy a poner eso. First letter. Muy bien. En este caso voy a hacer una acción para que lo podamos ver visualmente. Font weight, en este caso bold, para tener ese efecto de negrilla. A simple vista nos damos cuenta que nos está indicando que la primera letra va a tener ese efecto, en este caso la negrilla con bold. Ok, está funcionando sin ningún problema. Vamos a llamar al siguiente, en este caso sería first line. Para que el cambio sea más notorio, voy a cambiar de color, por ejemplo a rojo. Y en este caso, como nos indica acá, la primera línea sufre ese cambio. Eso para probar algunas. De hecho, cada uno de ellos tiene una acción especial, pero como se mencionó anteriormente, after y before son los que más vamos a utilizar con referencia a los pseudoelementos. Bien, entonces, en este caso vamos a llamarlos. Ok, seguimos con la misma idea. Y recuerda, lo primero que tenemos que hacer es llamar a before. Muy bien, recordemos que si voy a utilizar before, obviamente tengo que traer el content. Recuerda que en este punto, lo normal es que utilicemos de esta manera, sin ningún valor en específico. De hecho, acá ya podrías llamar a after. En este caso no estoy poniendo ninguna propiedad en especial, simplemente el contenido básico, content y las 2 comillas. Muy bien, y en realidad, ¿cómo funciona esto? Y en este punto te vas a dar cuenta del por qué. Bien, en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un font size
¿qué te parece de 20 píxeles? Obviamente no vas a notar ningún cambio a un inicio, pero por el momento lo voy a poner tanto acá, en before, como acá. Muy bien, en este caso, mira, si el content lo tengo con algún valor, me voy a inventar alguno, ABC, notarás que ABC lo tengo en un principio. Ok, para que notes la diferencia voy a poner algo de color. ¿Qué te parece? Blue. Es así como funciona. Before, antes. Una acción antes del elemento. Y recuerda que yo también puedo aplicar una acción después del contenido. ¿Ok? Acá podría poner una referencia. Por ejemplo, X, Y, Z. Perfecto. También, si quieres, lo puedo cambiar de color. Entonces acá puedo poner color. En este caso, verde. Ok, entonces gracias a before y after vamos a tener una acción antes y después de los elementos. Ya sea esta imagen o texto como lo estás viendo en este punto. Pero recuerda que lo ideal es que lo tengamos de esta manera para no identificarlo con algún valor en especial. Ok, vuelve a la normalidad. En este caso, si necesitas ingresar por ejemplo a este punto, recordemos que esta etiqueta tiene una clase, entonces vamos a seguir ese orden. El nombre en este caso del selector, párrafo, porque se encuentra en un párrafo, luego ello el nombre de la clase, que obviamente lo vamos a poner con un punto y lleva el nombre de click. Muy bien, 2 puntos para el pseudo elemento. En este caso voy a utilizar after, ok, con una finalidad simplemente. Por ejemplo, en este caso el content yo lo voy a tener de la siguiente manera, ok, y aparecen los 3 puntos al final porque estoy aplicando esa acción después del elemento, ok, no antes, porque si fuera antes hubiera utilizado before para poner alguna referencia acá. Espero ya con este ejemplo no quede dudas el por qué debo utilizar un after y un before en algunas situaciones particulares. Son algunas acciones que puedo aplicar antes o después de un determinado elemento. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio un poquito más complejo. Voy a borrar todo lo que tengo. También en HTML. Ok, vamos a quedarnos con el body vacío para el siguiente ejemplo. Muy bien. Rápidamente vamos a comenzar para no hacer muy largo este episodio. Voy a generar acá un contenedor. Este contenedor también lo voy a identificar mediante una clase. Voy a llamarlo así, contenedor. Muy bien. Lo único que voy a poner dentro de este div es un h1. Voy a poner como referencia Junk Layer. Muy bien. Es lo único que voy a hacer acá en HTML. Ahora sí, nos vamos a CSS. De manera general, vamos a hacer algunas modificaciones. Obviamente el margin lo voy a poner con el valor de 0 y también el padding con el valor de 0. Muy bien, acá vamos a poner un box sizing, en este caso border box. Muy bien, voy a poder manipular este elemento desde ese punto de vista. Y si quieres acá de lleno podrías cambiar el tipo de fuente, font family, que por costumbre manejo Verdana para estos ejemplos. Muy bien, también sería bueno que incrementes el tamaño de fuente. Yo lo voy a tener a 50 píxeles. Perfecto, más que todo para que lo puedas ver mejor. Muy bien, ya en este punto vamos a manipular el contenedor. Entonces vamos a llamarlo. Internamente lo único que voy a hacer es poner que mi elemento esté centrado, por lo menos en este punto, y si aún no se ubica en este lugar, es muy conveniente que lo hagamos ya internamente llamando al h1. En este caso yo voy a decir que mi elemento, si bien ya lo tengo en mayúscula, vamos a poner esa propiedad text transform uppercase
para que se mantenga en mayúscula. Muy bien, en este caso yo voy a manipular la posición de mi elemento, entonces acá un margin, ok, de 200 píxeles para que más o menos lo tenga acá. Muy bien, y en este punto voy a poner el valor de 0 para que lo tenga centrado. Perfecto, continuamos con más. Vamos a poner que el elemento lo tenga en bloque, inline block. Muy bien, y por el momento lo voy a dejar así. Bien, ahora ¿dónde voy a aplicar el before y el after? Eso va a depender mucho a qué elemento quieres aplicarlo. ¿Qué te parece si directamente aplico al nombre que está en el H1? Entonces acá vamos a llamarlo de esa manera. H1, nombre del selector, 2 puntos y el nombre del pseudoelemento, que en este caso comenzamos con before. Recuerda que en este punto es necesario llamar al contenido, content, sin ningún valor en particular. Muy bien, ahora si quieres también ya podríamos utilizar en este caso el after, que debe venir después del before. Ok, lo único que hago acá es cambiar por after. Muy bien, ahora ya en este punto podemos ver algunos cambios. Acá voy a medir el ancho que ocupe 30%. ¿Y esto para qué? En este caso voy a generar un elemento, voy a otorgarle altura para que lo podamos ver, de 4 píxeles. Aún no vemos nada porque es muy necesario tener un color. En este caso yo voy a poner un color de fondo para que sea llamativo, rojo. Muy bien, aún no puedo verlo, y eso más que todo tiene que ver por el H1, porque acá necesito posicionar este elemento de manera relativa. Muy bien, si el elemento ya lo tengo acá de manera relativa, entonces acá voy a posicionar este elemento de manera absoluta. Perfecto, ya podemos ver el elemento. Esto de la posición absoluta y relativa también lo vamos a ver con mayor detalle en el siguiente episodio, pero por el momento lo vamos a ver así simplemente. Muy bien, vamos a manipular el elemento y en este caso para before voy a decir lo siguiente. En este caso que el top lo tenga con el valor de 0 y en este caso en el lado left, que viene por defecto, se posicione al medio con 50%. Aún falta, entonces yo podría completarlo mediante una transformación. En este caso voy a trasladar el elemento en el eje X. Ok, si acá tengo el valor de 50, entonces un truco sería poner el valor de 50 pero ya con un valor negativo. Y como notarás, el elemento ya lo tengo centrado. Esto también ya lo habíamos visto en anteriores episodios. Ahora, con relación al before, que es un efecto antes, yo podría generar una transición, algo muy pequeño, que dure también un corto de tiempo, simplemente menos de un segundo. Ok, y esto que esté en el todo. Muy bien, hemos designado alguna acción en el before únicamente para este elemento. Ahora, si yo quiero hacer alguna acción, que es muy común, debo hacerlo después de una determinada acción, como se mencionó. Por ejemplo, que el puntero del mouse se acerque y cambie algo de este elemento. Y eso también lo podría hacer si quieres en el before o en el after. En este caso yo lo voy a hacer en el after para que notemos la diferencia. Si bien prácticamente va a ser lo mismo de lo que tengo acá, y con esa condición voy a copiar todo eso, control C, y voy a pegarlo acá. No puedo verlo porque en este caso hay algunas cosas que debo modificar, y de hecho los dos elementos se están posicionando en el mismo lugar. Vale la pena mencionar que en este caso, con relación a los pseudoelementos, hay un efecto que viene después, ¿ok? Y un efecto que también lo puedes posicionar antes. En sí, el elemento central es lo que estamos viendo en pantalla, pero en este caso, como acabo de pegar lo mismo que tenía el before en el after, quiere decir que el efecto está en la misma posición, ¿ok? Esto más o menos para que se entienda.
En ese caso voy a hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? En este caso voy a mantener todo eso, pero el top no es algo que me conviene, porque está en el mismo lugar. Entonces voy a cambiar esto. ¿Qué te parece por button? Ok, y como notaste, el elemento se vio por algún segundo. Y eso se debe porque acá no he especificado algún valor. Voy a mantener el porcentaje, pero para que esto se vea mucho mejor, voy a ponerlo con un valor negativo. Ok, perfecto. Ahora, voy a mantener todo lo que tengo acá. Pero ¿qué te parece si esta línea por un momento lo desaparezco? Entonces, para poder desaparecer este elemento, me voy al width. Voy a marcarlo con el 0%. Ok, desapareció. ¿Y eso con qué fin? Recuerda que en este caso yo quiero aplicar un efecto con el puntero del mouse. Eso quiere decir que voy a utilizar el efecto hover. Ok, y como el efecto lo voy a aplicar después, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Acá lo único que hacemos es llamar al selector que quiero modificar, Jack Lion, que se encuentra en H1. Luego de ello, dos puntos y la pseudo clase, en este caso hover. Posteriormente a ello, el pseudo elemento. En este caso, el efecto que voy a generar está en el después, porque tengo un valor de 0. Entonces acá voy a llamar precisamente a después, after. E internamente lo único que voy a decir es que este width ya no sea 0, sino que cambia, en este caso, al 100%. ¿El 100% de qué? De H1. De todo ese contenido. Como notaste, con el puntero del mouse está funcionando. Si quieres crear un efecto parecido, antes, entonces podrías llamar a before y generar otro tipo de efecto y hacer lo que tú quieras mediante alguna condición. Generalmente estos efectos funcionan muy bien cuando manejo pseudoelementos before y after, ¿ok? Y aplicándolo con un hover genero este tipo de efecto visual sin la necesidad de utilizar un lenguaje de programación. Muy bien, se nos hizo un poquito largo, espero que te haya gustado bastante y más que todo poder comprender el uso de after y before en alguna circunstancia en especial. Y bien, eso sería todo y nos vemos en el siguiente episodio.